Familia, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena y esto es Despierta con Dios. Familia, hoy vamos a hablar sobre la pena. Hay dolores que no se ven, pero se sienten todos los días. Y aunque el tiempo pase, a veces siguen por ahí. Si esto te está pasando, mm, creo que deberías pensar que estás en el nivel de conciencia de la pena. Familia, recuerden que estamos hablando del mapa de los niveles de conciencia, en donde la pena es un estado que se vive en un dolor emocional que se vuelve constante. Esto no es solo tristeza, realmente es un dolor que se queda internamente en la persona. Esto es un momento en donde nosotros podemos identificar que tenemos como alguna pérdida o sentimos una pérdida, una tristeza inmensa y como que nos da mucho desánimo, ¿no? Por lo general, las personas que viven en este nivel de conciencia sufren de depresión, de lamentos constantes, viven como todo el tiempo en un luto, en un duelo, como en un remordimiento porque viven mucho del pasado. Em, por lo general también podemos verlo en personas que son jugadoras de azar, ¿no? Esas personas que juegan la loto, esas personas que juegan em, esos billetes que son los raspa y gana y, digamos, viven todo el tiempo en ese estilo de vida del fracaso, ¿no? Como que, ya perdí y entonces olvidan como el proceso del merecimiento, ¿no? Yo merezco ser millonario, yo merezco ser una persona fantástica, que mi estilo de vida sea totalmente distinto, pero por lo general este tipo de personas, o bueno, no este tipo de personas, sino estas personas que viven en este tipo de nivel de conciencia, entran en ese estilo de vida en los que por lo general son personas que pierden rápidamente los empleos, los amigos, la familia, oportunidades, no son muy saludables y tampoco tienen mucho dinero. Para ellos, cualquier pérdida se considera algo irreemplazable. Como les mencionaba, por ejemplo, ese tipo de personas que juegan o apuestan, o por ejemplo las personas que juegan no, sino que están en esto del trading, por lo general son personas que cuando ingresan no les importa si está subiendo o bajando el mercado, simplemente lo único que hacen es pensar en que tengo que jugar, yo tengo que ganar, yo tengo que ganar lo que he perdido. Y entonces se desesperan y entran en una ansiedad, en un proceso constante en donde no pueden perder. Y cuando pierden, se sienten muy fracasados, se sienten frustrados, se sienten que son personas que no merecen estar aquí. Por consiguiente, pues esto les genera un daño reparable, pero que para ellos, a su visión de cómo ven su vida, es irreparable. Por lo general, estas personas usan frases como, ah, es que el dolor es el precio que yo tengo que pagar por estar vivo. Em, por ejemplo, también dicen, ah, es que yo nací en una familia pobre y por eso yo tengo que vivir pobre. Son ese tipo de personas que viven como en esa actitud de queja, de que, ay, malo porque llueve, malo porque no llueve, malo porque hace frío y porque no hace frío, todo les molesta. Y también, como les mencionaba previamente, estas personas son muy factibles que puedan generar una depresión seria o incluso pueden llegar hasta la muerte, ¿no? Son personas que rápidamente en su cabeza pueden tomar la decisión de quitarse la vida. Es bien confrontante porque, eh, como hemos visto en los anteriores niveles de conciencia, obviamente muchas de estas personas pasamos por este tipo de niveles de conciencia y como transitamos por cada uno de ellos, hay unos que tienen un poquito más de energía, como por ejemplo este que es la pena que va en el número 75, que bueno, no estamos tan mal, por lo menos todavía tenemos como
una chispita, un fueguito por allí que nos dice, vamos para adelante, no nos vamos a dejar vencer por esto, pero algunas de las circunstancias en las que nosotros continuamente vivimos nos generan, perdón, como ese daño, esa afectación en donde nosotros sentimos que no somos merecedores de nada ni de nadie. Como bien lo podemos ver en nuestro nivel de conciencia de la pena, es donde nosotros podemos encontrar que estas personas normalmente ven la vida como algo desalentadora. Está también muy relacionada con personas que tienen una energía relativamente baja. No son personas muy dadas a como a tratar de rehacer su vida, ¿no? Siempre piensan que van a ser personas que no tienen muchos alcances, son personas que no piensan que pueden llegar a ser algo más, que pueden luchar por su vida, ni se imaginan una vida glamurosa ni nada, simplemente se apegan a lo que tienen y por lo general no es mucho lo que tienen. Muchos de los psicólogos piensan que la pena está muy relacionada a los duelos, a los apegos, a las pérdidas y obviamente estos apegos y dependencias generan muchos duelos cuando pierden ese tipo de personas y eh, un par de psicólogos que estaba leyendo mencionan que cuando las personas, digamos como que tienden a cambiar un poquito, son aquellas personas que reconocen su dolor interno y entonces comienzan a llorar. So, ellos tienen como una especie de frase que dice que cuando las personas que sufren mucho, cuando lloran, logran sacar o reconocer su dolor y cuando empiezan a comer es cuando tú ya sabes que esas personas están empezando a mejorar. Es una forma de que los psicólogos pueden entender un poco como esta situación, pero no siempre sucede así. Hay personas que normalmente se quedan y se quedan en su pasado y en lo que pasó y perdí esto y perdí lo otro y se quedan sesgados en ese pasado. Am, es como cuando tú sientes simplemente que el corazón no logra soltar eso que tú perdiste. O como cuando el cerebro intenta procesar que tenía algo importante o que algo fue importante, pero que no sabe cómo aceptar que, que lo perdió. Y entonces cada vez que lo recuerdas, repites ese dolor y dale con ese dolor interno que te recuerda todo el tiempo que tú tienes que estar abajo, 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 que no te puedes sentir mejor porque ya tú sabes, como que no está funcionando, ¿me entiendes? Em, este ejercicio pasa mucho con las personas que han perdido a alguien, ¿no? Y el recordar esas personas genera que sientan constantemente una falta, ¿no? Un vacío. Y este vacío emocional hace que lo llenen con diferentes prácticas. Les ponía el ejemplo de los jugadores compulsivos que se meten a un casino y hasta que no lo pierden todo, no paran. Hace poco yo trabajaba en una tienda en donde estas personas jugaban 100, 200, 500, 700, 800, $1000 y no les importaba. Yo decía, cada vez que ellos me tenían que pagar algo, miren, yo sentía una cosa ya interna que yo decía, ay, Señor, si a mí, en ese momento yo entraba como en un nivel de conciencia del deseo, que más adelante les voy a explicar, pues yo decía, Señor, si a mí tú me das eso, yo lo multiplico, yo hago lo que sea con ese dinero, yo lo meto en la bolsa de valores y te lo multiplico, Señor, solo dame el chance, dame la oportunidad. Era muy gracioso lo que yo podía sentir, como ese vacío emocional de una pérdida tan grande porque ellos perdían tanto dinero y a mí me dolía tanto el corazón y yo decía, oh, wow. Era increíble lo que yo sentía, pero yo veía el reflejo de ellos que era un gusto perder ese dinero y yo decía, no puedo creer, o sea, era una cosa increíble. Em, a menudo muchas de estas personas em, lloran mucho sin una razón clara, ¿no? Entonces aquí es donde yo les venía diciendo que entra un poco la depresión, se sienten muy afligidos todo el tiempo, sienten mucha lástima o por otras personas o por sí mismos, ¿me entienden? Y esto lleva a que
esa misma lástima que se sienten internamente ellos, la proyecten hacia otras personas. Y por consiguiente, pues esto va muy ligado también a la vergüenza, a la culpa, a, a la apatía, y pues por consiguiente es muy fácil que este tipo de personas también se puedan sentir muy empáticas con el dolor ajeno o como que tratan de ayudarle, pero como que no pueden ayudarlo tampoco porque internamente se sienten igual o peor que esa persona. Es como cuando un cojo quiere guiar a un ciego, o bueno, más bien sería un ciego guiando a otro ciego. Bueno, ustedes me entendieron. En Colombia nosotros tenemos dos diferentes expresiones para la pena, ¿no? Hay uno en donde tú lo miras de manera positiva y hay otro donde tú lo miras de manera negativa. Entonces, hay una expresión que dice, vale la pena, que indica que vale la pena hacer el esfuerzo de hacer esto y de invertir este tiempo, ¿no? Pero hay otro en donde dice, "Ah, es una pena, es una lástima que tú no puedas venir a esta reunión". Y esto es bien importante a la hora de poder realizar diferentes acciones frente a la pena, de cómo tú puedes desenvolverte y cómo tú puedes hacer o salir de este nivel de conciencia, ¿no? Entonces, como bien te mencionaba, la pena hace que tú estés viviendo todo el tiempo mirando hacia atrás, hacia lo que ya no está, lo que ya no existe, la relación que yo acabo de tener, la acabo de perder, pero tú vives todavía en esa relación. Y pasa mucho con gente, ¿sabes? Em, Hace poco yo venía hablando con una persona y esta persona me contaba, no, mira, yo venía en una relación, aún tengo muchos sentimientos encontrados por esta persona, pero no logro soltar esta persona. Y esto le pasa a millones y miles de personas, a mí me ha pasado miles de veces, pero lo que yo quiero que tú entiendas es, a veces muchas de las personas se quedan en esas relaciones, se quedan apegados a eso que vivieron y que quizás en sus vidas se piensan que no lo van a volver a conseguir. Y efectivamente, tú no vas a volver a conseguir esa persona que tuviste, vas a encontrar quizás una mejor o peor, dependiendo de cómo tú lo quieras ver, ¿no? Entonces, aquí es donde yo me puse a pensar, ok, ¿y qué diría Jesús frente a todo esto, no? Entonces, yo me di cuenta de algo muy importante y muy poderoso en donde Jesús em, tuvo un momento en su vida que sufrió muchísimo y que tuvo un dolor muy alto por una pérdida y que a veces pasamos como por alto, ¿no? Es ese momento en donde Jesús llora, pero llora, o sea, llora de verdad. Me imagino yo sentir, o sea, como que ponerme en los zapatos de Jesús cuando se da cuenta que, digamos, por no avanzar como tan, digamos, como que no dar la vuelta a lo que tenía que hacer, digamos, entre comillas, em, como que siente que fue una pena no haber ido a salvar a su amigo, ¿no? Sin embargo, pues si ustedes leen un poco la historia, que ustedes la pueden encontrar en Juan 11:35, Jesús nos muestra aquí específicamente la humanidad y la compasión que tenía por el mundo y por sus amigos, ¿no? Él no fue específicamente a donde su amigo porque él tenía una misión, él tenía un propósito y este propósito era mayor que cualquier otra cosa, porque él tenía que salvar el mundo y él sabía cuál era su misión y él no podía dejar su misión, que era salvarnos a todos nosotros, solamente por ir a visitar a un amigo que él sabía que podía ir a resucitar. Entonces, entendiendo que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos un propósito, no podemos soltar ese propósito simplemente por X o Y. Por eso es que Jesús nos dice, no se preocupen, yo sí he sufrido, yo he vivido muchas de las cosas que ustedes quizás estén viviendo, pero yo los amo tanto que yo hice todo lo que yo tenía que hacer. Por eso es que Él nos muestra que el dolor que sufre un ser humano no está mal. Tú puedes sufrir, tú puedes sentir lo que se siente, ¿me entiendes? Como que tú puedes vivir.
lo que se sufre o lo que se puede vivir emocionalmente con una pérdida, ¿verdad? Si tú perdiste un animalito, un ser querido o simplemente perdiste algo que era importante para ti, tú puedes llorar, puedes hacer sentir ese duelo, ese dolor, ese momento de tristeza, tú lo puedes sentir. Lo que no está bien es quedarte en ese momento de pérdida, ¿me entiendes? Por eso es que la espiritualidad no elimina el dolor, pero sí te ayuda a transformarlo en cosas diferentes, en un proceso en donde eso te haga ser mucho mejor. Y es aquí que, como ustedes saben, yo siempre reflejo cada nivel de conciencia en una experiencia personal. Entonces, como yo mencionaba en algún momento, y como se los quiero mostrar, aquí el hermoso padre mío falleció hace aproximadamente 2 años. Bueno, ya casi, porque todavía no ha pasado su segundo año, pero esto realmente a mí me afectó mucho porque yo estaba consciente de que en algún momento iba a fallecer, por supuesto. Mi padre falleció de cáncer, por consiguiente, yo sabía que en algún momento tenía que fallecer, por supuesto que sí. Pero digamos que no me lo esperaba tan rápido. Yo internamente dentro de mí decía, yo sé que voy a alcanzar a ir a Colombia para visitarlo. Y aunque te puedo decir que me afecta no haber podido estar con él en ese momento, sé que él estaba tranquilo y falleció de la manera más hermosa y tranquila del mundo. Y esto me deja a mí una enseñanza. La primera enseñanza es, claro, yo sufrí muchísimo, me dolió un montón y aún a veces, como se pueden dar cuenta, a veces duele un poco. Pero, ¿saben? Ya no siento ese dolor profundo que sentí la primera vez, porque anteriormente sentía culpa por no haber estado allí en, en ese momento tan duro de él, ¿no? Como en lo que él padeció, en lo que él sufrió, no pude estar allí, porque yo tenía un propósito en mi vida y yo quería cumplir ese propósito. Y antes de yo despedirme de él en Colombia, él siempre me dijo, usted tiene que luchar por sus sueños, usted es una berraca y usted va a salir adelante. Así que vamos para adelante, que yo sé que usted va a ser muy grande. Así que nada, no se deje vencer por nada ni por nadie. Por eso, en este momento, quizás en el momento en el que pasó, yo lo tomé un poco mal y la verdad estaba entrando en muchos de esos comportamientos de los niveles de conciencia más bajos. Pero eh, yo siento que actualmente cada 9 de cada mes a mí me daba durísimo. Pero ahora, cada 9 de cada mes, eh, aparece una mariposita. No siempre, pero la mayoría de veces veo una mariposa y alguien una vez me enseñó que a veces las personas que uno ama se convierten en algo especial para uno. Aunque las mariposas no son uno de mis animales favoritos, yo siempre que veo una mariposa recuerdo a mi padre con ese amor, como con ese espíritu volador que tenía mi papá y que se podía reír de cualquier cosa y se reía a carcajadas. McKaymusic.net. Y le decían, paisita, venga por aquí, venga, paisita, vamos por allá. Y era súper eh, como emotivo con todo el mundo y a todo el mundo le decía, usted vale la pena, usted es una gran persona. Siempre veía lo positivo en ti, ¿sabes? Y eso me quedó mucho de enseñanza a mí en mi vida porque fue una persona que impactó el mundo y, bueno, el mundo de las personas que lo rodeaban. Y era increíble cómo mi papá podía
hacerte preguntas que nunca nadie en su vida podía creárselas. Yo le llamaba el paparacito, porque él siempre tenía como una pregunta que yo decía, parce, pero ¿usted de dónde sacó esa pregunta? A lo bien que no logro comprender de dónde sale esa pregunta, pero digamos como para entrar en materia, la pena y el dolor no puede ser un constante en tu vida. La pérdida de un familiar, la pérdida de una relación, la pérdida de algo infinito en tu vida no puede ser lo único que esté reflejando tu vida. Tiene que ser un momento que ese debe ser el punto de inicio para que tú empieces a elevar tu nivel de conciencia, que empieces a elevar tu relación con Dios, tu propósito, la razón que tienes de vida para motivarte cada día y levantarte con esas ganas de decir, uff, hoy es un gran día, de darle gracias a Dios porque tienes dos piernas para caminar, tienes dos manos para caminar, dos manos para poder abrazar a otra persona. Y en caso de que no lo tengas, parce, no importa cómo tú hagas o cómo tú quieras demostrar el amor. Tú puedes demostrar el amor con un simple besito, mandándole un besito a alguien, mandándole un mensaje, uy, parce, tú eres una persona súper importante, que como les digo, eso fue algo que yo rescaté un poco de mi papá, porque claro, yo todos los días trato de evaluarme y cuando yo hago este autoanálisis y también hago como una autoevaluación a todos mis tíos, una infidencia, em, empiezo a preguntarle a mis tíos, bueno, ¿usted qué pensaba de mi papá? ¿Cómo se encontraba? Tan como tratando de desahogar penas de cada uno. Y uno de los puntos de encuentro con todos ellos era eso, era que él lograba sacar lo positivo de ti. O sea, tú podías ser la persona más negativa del mundo, pero él te podía decir, mamita, usted es la mejor persona del mundo, usted es la más hermosa de todas. Y yo nunca podré olvidar que mi papá siempre me decía, usted es una berraca, usted ha logrado cosas que es increíble. Usted es una berraca, siempre me decía. Y por eso te quiero decir, y como la gran revelación de que me dio un poco el fallecimiento de mi padre, y como ese duelo por el que yo estaba pasando, es eso. La pena no es un problema. El problema es cuando tú te quedas atrapado en ella. Tú puedes pasar por todos los niveles de conciencia que yo te estaba mencionando, pero está en ti si tú te quieres quedar en ese nivel de conciencia o si quieres transitarlo a algo más poderoso. Normalmente todos los seres humanos necesitamos sentir el dolor porque eso es algo que nos moviliza mucho y hace que ese movimiento y esa movilización tenga un sentido. Pero ese sentido, cuando tú lo encuentras, tú necesitas soltar eso que ya no vale la pena tener en tu vida. Así que, mira familia, hay algo que tú tienes que aprender y es algo que me enseñan mucho mis mentores y es a dejar ir. El dejar ir es muy sencillo, es algo que es importante siempre hacerlo porque estos dejar ir nos permiten a nosotros sacar cosas internas que a veces no teníamos ni idea que teníamos. Como por ejemplo yo les contaba en videos pasados que a mí aterraba cuando niña tenía este sufrimiento por pasar adelante. Y cuando yo me doy cuenta que una de ese y otros detalles era lo que no me permitía realizar estos videos, y yo decía, wow, es increíble. Entonces, ¿yo qué hice? Para yo poder saber que realmente yo estaba sintiendo algo, lo primero que tú debes hacer es empezar a sentir en dónde, en qué parte del cuerpo tú estás sintiendo esa emoción. Por lo general, muchas de las emociones que nosotros sentimos, nosotros siempre las encontramos o las manifestamos en el estómago o en el pecho o en las manos. No sé si te ha pasado, pero cuando tú te tienes que subir a un escenario, o me pasa mucho a mí, cuando yo me tengo que subir a un escenario o cuando yo me voy
o cuando yo voy a hacer estos videos, a mí se me enfrían mucho las manos. Todo el tiempo las tengo frías, 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 frías. Y me empieza como un retorcijón, un poquito como en el estómago. Y he podido comprender que esos movimientos o esos sentires son em, cosas que mi cuerpo está sintiendo. Entonces lo que yo hago es permitir ese sentimiento o esa emoción. Lo que me esté generando esa emoción en mi cuerpo, yo la permito. Yo permito que esto se sienta. Cuando yo ya identifico exactamente qué es lo que me está generando ese dolor, en este caso la pena, algo que me esté generando, en este caso la muerte de mi papá, lo que me estaba generando ese dolor, cada vez que yo lo recordaba, era una lloradera increíble. Entonces yo empecé a identificar que algo no estaba bien, que yo tenía que encontrar ese alguito, esa culpa o eso algo que me estaba haciendo siempre, llorar. Pero no llorar de una manera feliz como lo hago ahora, o como que ya no siento esa carga. Y yo sentía esa carga y yo decía, uy, tengo que quitármela. Entonces, lo primero es empezar a sentir en dónde está reflejado, en qué parte de mi cuerpo se refleja ese dolor. Luego, poco a poco, respirando lento, consciente y profundo, es como yo voy a empezar a identificar y luego le voy a pedir a ese dolor que me entregue más y que me entregue más y que me entregue más hasta que yo literalmente logre dejar que ese dolor me afecte. Y cuando yo ya sienta que ese dolor ya no me está apretando, que ya no me va a quitar la vida, por decirlo de alguna manera, es cuando yo ya puedo soltar todo esto y puedo decir, sanar no es olvidar, es aprender a vivir sin que el dolor me controle. Familia, si hay un dolor, si hoy mismito, hay un dolor en tu corazón, recuerda que no estás roto y no estás mal. Significa que tú amaste con el corazón. En el caso de las relaciones, en el caso de una pérdida, en cualquier cosa, recuerda que tú estabas amando con el corazón, que tú entregaste todo lo que tú eras, pero simplemente las personas son maestros que nos vienen a enseñar algo en nuestras vidas y que se quedan por raticos o por siglos o por mucho tiempo o por poco tiempo. Ahora depende de ti o tu tarea es especificar para qué esa persona o ese maestro que tú conociste viene a tu vida. Siempre que tú conozcas a alguien en tu vida o que tengas a alguien alrededor de tu vida, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu sobrino, tu familia, todo el mundo, los que estén alrededor tuyo, tus amigos, etcétera, etcétera, todos ellos son maestros de vida. Y lo que tú tienes que hacer es entender para qué ellos están en tu vida. ¿Qué te vienen a enseñar? Aprende todo lo que tú puedas de esas personas, porque son pequeños maestros. Y familia, no me queda más que recordarles que despertar la conciencia es, valga la redundancia, recordar que nosotros fuimos creados para amar. No olvides que yo soy Lorena y esto es Despierta con Dios. No olvides que si quieres recibir notificaciones cada vez que yo suba un video como estos, haz clic en seguir este canal aquí abajito. Escríbeme en los comentarios cuándo fue la última vez que sentiste pena por ti o por otra persona. Y aunque no sea Navidad, queridas y queridos parceritos y parceritas, regálenme un like, no sean así. Y parce, que el Señor siempre nos invita a compartir. Así que no sea envidioso, hágame el favor, mande esto a un amigo, una amiga, mejor dicho, de tarea. Mándeselo a una sola persona que usted piense que esa persona necesita escuchar esta charla. Así sea, pues, como para decirle, sí, 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 como decían en la iglesia donde yo asistía antes. Ojo, cuando usted escucha una predicación es porque Dios se la está tirando a usted, no se la está tirando al vecino. Pero sí, como dicen por ahí, el que le caiga el guante que se lo chante. Así que, besos familia linda.
Bendiciones para esta semana. Nos vemos el próximo lunes con el nivel del nivel de conciencia del miedo. Así que si tienen un perrito, está bueno porque el miedo solo se quita con un buen perro adiestrado. Los amo. Besos. Hablamos pues.